La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, usted ya sabe que este es el espacio en el que desde hace ya como 12 años estamos tratando de mostrarle ese panorama, ¿no? Fascinante de los maquiavelitos, me onda, ¿no? Que son esos asesores de empresarios, de políticos, encuestadores, ¿no? Esos expertos que tratan de, bueno, manipular, de movilizar la opinión pública. Y un tema, ¿no? Tuvimos esta semana la gran sorpresa de que finalmente no pudo seguir el juez el juicio al fiscal Campagnoli, que estaba investigando la famosa ruta del dinero K, el empresario Lázaro Báez, que por supuesto el empresario Lázaro Báez, si realmente es como sospecha Campagnoli, que no es otra cosa que un testaferro de primero de Néstor y ahora por supuesto de la presidenta, bueno, complica y salpica a la propia presidencia de la Nación. Campagnoli, restituido en su cargo, es una derrota tremenda para el gobierno. ¿Por qué es una derrota tremenda? Porque el gobierno hizo todo lo posible por repetir lo que logró con mucho éxito temporal, pero por lo menos logró en el caso de Vudú. Ustedes recuerdan que antes de las elecciones de octubre el gobierno logró sacarle de encima al procurador general, ¿no? Que es el jefe de los fiscales, lo echó, al juez de la causa, lo echó, al fiscal que investigaba, lo echó. Finalmente, no logró que Vudú fuera procesado por otro juez. Pero la verdad que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en ese momento hizo una gran demostración de poder. Pasaron las elecciones y finalmente en el caso de Vudú, a Vudú no le va bien, al gobierno no le va bien. Con el caso de Campagnoli parecía que estaba a punto de echar al fiscal que investigaba. Realmente, si uno se pone a pensar, la verdad que si uno se pone a pensar, no es de un gobierno democrático, echar al fiscal que investiga a la corrupción, ¿no? Porque justamente los gobiernos democráticos tienen tres poderes. Si es normal que haga esto un gobierno, yo pienso que no, yo creo que no. Lo cierto es que finalmente no pudo. Y si no pudo, ¿qué es lo que pasa? La imagen que da Cristina es de derrota, es de una derrota. O sea, el gobierno que intentó por todas las vías echar al fiscal que investigaba, al final no puede, y es una derrota. Ahora, uno puede decir, de ahora en más, lo normal es que el fiscal siga, que investigue, porque es una situación normal en cualquier democracia. Yo lo que recomendaría es, teniendo en cuenta lo que se pasó con Campagnoli y teniendo en cuenta lo que puede pasar con el tema fondos buitre, es que el gobierno o que los asesores que están alrededor de la presidenta le recomienden que cambie ya la actitud, porque después lo que queda es la imagen de derrota. Entonces, el ejemplo de los fondos buitre, lo mismo. El gobierno trata de malvinizar la causa de los buitres y con eso de, lograr una opinión pública enfervorizada, nacionalista. ¿Y la verdad para qué? Si al final los mercados lo están suponiendo y todo el mundo está diciendo, al final vamos a tener que cerrar con los buitres, porque si no cerramos con los buitres, entre comillas, el resultado para el gobierno va a ser, pero nefasto. Cerrando con los buitres, el gobierno más o menos va a seguir con esta economía de, no hace falta que recuerde, altísima inflación, de gran recesión, cada vez peor, pero por lo menos puede llegar. Si no cerramos con los buitres y nos vamos al default, está claro que va a ser muy difícil que el gobierno termine, porque entonces la inflación no va a ser mucha, sino que va a ser muchísima, y la recesión no va a ser mucha, sino que será muchísima. Entonces, si al final vamos a cerrar con los buitres, ¿para qué dar otra sensación de fracaso como lo de Campagnoli? Entonces, la conclusión podría ser recomendación de los expertos en comunicación que están alrededor de Cristina.
¿qué tal si probamos con un gobierno normal que no se pelea con los buitres como si fuese una guerra de Malvinas, que no trata de destituir al fiscal que está investigando y trata de llegar como un gobierno más o menos normal y democrático? Por lo menos no va a dar la sensación de debilidad, sino que quizá por lo menos llegue, bueno, con un poco más de, digamos, de respeto en la opinión pública. En esta hora de Maquiavelo, quédate porque tenemos una encuesta interesantísima sobre cómo la, entre comillas, sensación de inseguridad es algo muy, muy palpable. Quédate. La hora de Maquiavelo. Ingresá a buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria y da el primer paso hacia tu futuro. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. La hora de Maquiavelo. Bueno, no estamos con Orlando D'Adamo, que usted ya lo conoce, el hombre dirige el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, encuesta en Capital, ¿no? Siempre sus encuestas son en Capital, sobre la inseguridad. Pero antes yo te quería consultar sobre, Orlando D'Adamo es psicólogo también, ¿no? La imagen de derrota que está dando este gobierno, que al principio dijo vamos por todo y en todo está perdiendo. Con el caso de Vudú, finalmente, que después de sacarle todo, finalmente Vudú procesado. En el caso de, con los fondos buitre, está bien, hoy parece como que vamos a un default administrado, gestionado, no sé cuánto, pero todo el mundo sabe que al final Argentina, si no arreglamos, vamos a terminar muy mal. Con el fiscal Campagnoli, finalmente pasó lo que debía pasar en una democracia y que el fiscal debe poder seguir investigando. El gobierno que intentó por todos los caminos destituirlo, derrota. ¿Qué tiene que hacer el gobierno para salir de esa sensación que da de derrota? Yo creo que no era el sueño que ellos tenían, que este último periodo tuviera estas características. Yo creo que el ciclo está totalmente concluido, que la gente, mucha gente lo tiene incorporado a eso. Y en realidad caen en lo que caen casi todos en las últimas etapas, en repetir los viejos esquemas. Pero siempre doblan la apuesta, vuelven sobre lo mismo. Evidentemente tendrían que aparecer medidas, tendría que aparecer una idea de, bueno, a partir de ahora vamos a tratar de hacerlo lo menos turbulento posible, claro, volemos más bajo y tengamos menos turbulencia, pero esto no va a ser así. Sin embargo, lo conversábamos fuera de cámara, mucho se había escuchado en los últimos meses que terminado el Mundial de Fútbol iban a empezar las pequeñas rebeliones internas. Sí. Yo diría que las declaraciones de Randazzo hay que ponerlas en ese lugar. Por primera vez ante los medios dijo abiertamente Vudú nos perjudica. Sí, además lo demostró. Primero lo mostró, digamos, gestualmente cuando lo fue a abrazar, sí, y dijo, no, flaco, a mí no me vengas a abrazar. El problema en la presidencia del Senado, una diputada que apareció, que yo no la conozco, pero que es raro que alguien se salga del redil y ya hable mal del vudú, lo de Campagnoli, lo de los fondos buitre. Vos fíjate que se dio una cosa paradojal. El 19 de junio a la noche yo los vi a los chicos militantes pintar Patria sí, buitres no, y la señora al día siguiente no dijo la palabra buitres. ¿Sí? Claro, cuando fue el famoso acto en Rosario por el Día de la Bandera, en donde, bueno, toda la previa de la cámpora hacía suponer de que se venía la declaración de guerra al mundo. Y bueno, y Cristina dijo, no, vamos a pagar. Fíjate que si simbólicamente, en términos de comunicación, el famoso cuadro de Videla fue un momento fundacional para el relato. Sí, cuando Kirchner mandó a bajar los cuadritos. Que aprovechó muy bien la oportunidad. En términos de mensaje simbólico, lo hizo para su beneficio y para mucha gente que en ese momento dijo, llegó no sé quién, quien nunca había hablado de los derechos humanos antes. No es cierto. Por otra parte. Esto yo creo que esto es clausura. Cuando tengan que negociar con los buitres queda clausurado el relato, porque es la última bandera.
Y en el lugar donde fue dicho el vamos por todo, porque te acordás que allí claro, fue donde en ella lo Rosario. dice, en Rosario exactamente, todavía de luto en ese momento, ha sido el momento donde se habló de este tema como que existiría la posibilidad de pago, ¿no? Ahora, ¿vos entendés las estrategias paralelas? Por un lado diciendo, no, bueno, vamos a pagar, y la sensatez te indica que van a pagar, porque por 1.300 millones de dólares no vamos a ir a otro default, con las consecuencias que encima ya las conocemos, porque si no las conociéramos te diría, bueno, por ahí no tienen idea, porque vienen del, no sé, de la Universidad de La Plata, y ahí eran todos marxistas. No, pero ya las conocemos, ya tuvimos un default en la Argentina. Y en paralelo, el mismo gobierno, publicando esas solicitadas en contra de los buitres y los cánticos de patria buitres y qué sé yo, ¿qué sentido tiene si vos vas a arreglar? Ya, yo creo que ellos trabajan para la tribuna y trabajan para su núcleo duro. Una de las cosas más notables que tiene la construcción de relatos políticos en comunicación es que hay un grupo al cual vos le podés hacer todos estos razonamientos. Pues si uno empieza a listar las cosas apocalípticas que se dijeron que iban a... La desaparición, que con la nueva ley de medios, lo más notable es que tenemos ubicados los canales, la grilla quedó reordenada y que te anuncian cuando empieza la tanda publicitaria, no vaya a ser que alguien saber cuándo se empieza y cuándo desoriente. termina. Y como alguna vez te comenté, que cuando empieza el noticiero Visión 7 se dice que el contenido es no apto para niños y adolescentes, siendo que los chicos de 16 años, que claramente son adolescentes, tienen que votar, pero no pueden ver el noticiero. ¿Y cómo se van a informar? Esto se transformó, de relato pasamos a caricatura, ¿no? Entonces yo creo que ellos mantienen, porque evidentemente debe haber una pugna ahí, mantienen ciertas cosas que son estéticamente para el núcleo duro, para los pibes, para la liberación, para decirlos en los términos más frecuentes, y después tienen que hacer otro tipo de cosas que evidentemente no les gustan, y sobre todo ellos yo creo que nunca pensaron que las iban a tener que hacer. Yo no sé qué idea tenían, pero sí, la idea era que este camino no iba a ser iba a ser un camino mucho mejor, ella iba a quedar como una alternativa de poder. Es cierto que yo me imagino que en los planes de Cristina, con el más mal asesoramiento que tiene, porque la verdad que los recursos humanos del gobierno son un verdadero problema, le deben haber dicho, lo de los temas de los holdouts está arreglado, como a Néstor Kirchner le fueron diciendo durante años, no va a haber nunca una crisis energética, ahí la tenés, y seguramente que deben haberle dicho, no te preocupes, que nunca nos van a meter, seguí fanando tranquilo, que nunca nos van a meter en cana a nadie. Y bueno, no es así. No, porque hay cosas que son, si no son insostenibles, lo de Vudú yo creo que lo de Vudú entró en proceso terminal, estos ya son demasiados frentes, no puede haber un presidente con 2 procesamientos. Y además yo te diría que casi lo tradicional inconsciente, si me permitís la libertad psicológica de decirlo, cuando termina el discurso del 9 de julio, que va a ser histórico en términos de que es la primera vez que un presidente procesado da un discurso el Día de la Independencia, diciendo finalmente, después de 200 años de historia, la conclusión principal es gracias Néstor, gracias Cristina, y yo creo sí que él tiene que agradecer, estaba agradeciendo por él, claro, porque él le debe todo, ¿no? Porque la verdad, en 200 años de historia... Sí, pero la independencia se la debemos a Belgrano, etc. Es un proceso, ¿no? Que tuvo muchos muertos, hubo una guerra por la independencia, no fue que un día cayó del cielo, ¿no? Y el final es, gracias Néstor, gracias Cristina, si los últimos 10 años valen por los 200 y vamos mal. Mamita, vamos a un pequeño corte, pero tenemos una encuesta sumamente interesante sobre lo que siente la gente de la inseguridad, que nos olvidamos de tanta inflación, de tanta recesión, nos estamos olvidando de que en realidad para la población en general la mayor preocupación y el mayor fracaso de la década ganada sigue siendo la criminalidad. Ya venimos, ¿eh? La hora de Maquiavelo. My universe will never be the same. I'm glad you came. Make you glad you came. The sun goes down. Copa Mundial de la FIFA. Qué bueno que viniste. I'm glad you came. I'm glad you came. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor. El juego sin límites pone en riesgo tu salud. Te podemos ayudar. Infórmate al 0800-666-6006. Instituto de Juegos de Apuestas.
Jugar compulsivamente arriesga tu salud. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cuidar lo tuyo es cuidar a los tuyos. La vida. La solidaridad. La confianza se transmiten de persona a persona. OSDE. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. En Carrefour trabajamos para convertirnos en tu comercio preferido, dando empleo a más de 20.000 argentinos en más de 550 sucursales del país y comprometiéndonos con la comunidad y el medio ambiente en cada una de nuestras acciones. Actuamos hoy para vivir mejor mañana. Eso es para nosotros Carrefour Sustentable, nuestra forma de ser. Sumate. La hora de Maquiavelo. Bueno, le decía que la inseguridad sigue siendo, a pesar de que la gente está cada vez más preocupada por la inflación, porque es una forma en donde el Estado, digamos, le roba todos los días, le saca la plata del bolsillo a la gente, silenciosamente, sigue siendo la inseguridad, la criminalidad, la preocupación número uno en las encuestas desde hace mucho tiempo. Orlando D'Adamo, esta encuesta del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, ante esta pregunta, actualmente la inseguridad es alta, media o baja, te da alta 59, media 26, baja 8. Quiere decir que entre media y alta estamos en el 90%, el 80 y pico por ciento de la gente que cree que la inseguridad es alta. Sí, esto nosotros lo venimos midiendo desde el año 2006. Normalmente oscilan en estos valores, pero cuando te dicen media, es a la media a la que se acostumbraron. Claro. La de siempre, digamos. Es decir, media es una media mala, no es una media... Ahora vamos a ver qué es lo que pasó en comparación con el año anterior, ¿no? Que ustedes lo miren todos los años. ¿Aumentó, está igual o disminuyó? Y el aumento es el 49%. Es tremendo. Sobre una base... Es decir, sobre una base muy mala, porque ahí cuando te contestan igual, es igual de mal que el año pasado. Claro, porque ya el año pasado era tu preocupación mayor, por lo tanto, entre igual y aumentó es el 80% nuevamente, que es... Como siempre decimos, son esos porcentajes que te barren con todo. O fíjate que ni siquiera aparecen los defensores del modelo, que claro. Aparecen muy bajamente representados con el 7, con el 8%, nunca más que eso, ¿no? Que son, digamos, los que serían kirchneristas que dicen, no, el voto duro de capital. Todo bien, ¿no? Todo bien. Por la inseguridad, ¿cambió algún hábito en el último año? Esta es una pregunta muy importante y es muy grave. A ver, yo que soy viejo, me acuerdo, por ejemplo, de cuando era chico, pero iba a la calle, me tomaba un colectivo, iba en el subte, y yo a mi hija, que tiene 15 años, pero está bien, ella viaja al colegio, es sola con amigas, pero no se sube a un medio público sola para ir a cualquier otro lugar, porque uno lo considera una locura. Bueno, cuando éramos chicos era lo más normal del mundo. Fíjense, por la inseguridad, ¿cambió algún hábito en el último año? Sí, 55%. Y todos los que se había cambiado antes. Y todos los otros que habían cambiado antes. O sea, esto empieza a configurarte que con las explicaciones de cuáles son las reacciones frente a la inseguridad que vienen en otras preguntas, más las razones de la inseguridad, te arman un caldo de cultivo donde la calidad de vida de la gente ha recibido un golpe demoledor. La calidad de vida cotidiana en las cuestiones operativas y el tema de vivir con el susto. Vivir con el susto de que te puede pasar algo a vos, a tu mujer, a tus hijos, a tus hermanos. Ahí la otra vez estuvimos viendo una encuesta que preguntaba por si le pasó algún episodio de inseguridad a un familiar cercano en el último año. El 40% decía que sí,
Quiere decir que casi a la mitad de la gente le pasó algo en su entorno más íntimo. En el último año. En el último año, no en los últimos 10 años. 5 y se te dispara al infinito, ¿no? Entonces, la verdad, por eso nunca dejó el podio, por eso ha sido el podio de los temas más preocupantes para los argentinos, por eso ha sido un gran enemigo del relato, por eso no tenemos datos estadísticos de delito desde el año 2007. Una vergüenza. Que correspondían al año 2006, se empezaron un año después. O sea que lo último que tenemos medido es de 2006, porque Exacto. Después el gobierno directamente dijo, mira, ni lo miramos más porque esto da mal. Y sí. Es lo que hacemos, es lo que hicimos con la inflación, con el delito, ahora con la pobreza y después se viene el rating de televisión. Es decir, esto es una cosa que ha sido muy irritante para la gente, que no se ocupen de eso y de repente te encontrás con que se ocupan, no sé, de Bahía Blanca, la ciudad nacional del chip, Campana, la ciudad... ¿Cómo es eso? Bahía Blanca, la ciudad nacional del chip. Y esas son las cosas que irritan enormemente a la gente. ¿Qué son esos proyectos de ley? Esos proyectos de ley que han aparecido, bueno, aparte del Día de los Valores Villeros, que eso lo tuvo el Cuervo Larroque. El Día de los Valores Villeros, maravilloso. Como no podemos sacar a la gente de las villas, y bueno, digamos que las villas son una maravilla, tienen unos valores bárbaros. Podrían haber hecho el Día de los Valores de los tipos de clase media, que trabajan todos los días, el Día de los Valores del médico que está mal pago en un hospital público. ¿Y si hacemos al revés y ponemos, por ejemplo, ya que hay tanta inseguridad y no la podemos resolver? El Día de la Inseguridad. Pongámosle el Día del Chorro. Mira, está el proyecto de ley de Campana, Ciudad Nacional del Asado de Tira. Mirá vos, hay que ir a Campana a comer asado de tira. Qué bueno que le pagamos los sueldos a los diputados y senadores para esto, ¿no? Ushuaia, la ciudad de la noche más larga. El Día de la Ancianidad. Cuando vos ves este panorama, la gente se entera de esto, de lo que ganan los diputados, y ves esto. Claro, después no te quejes y la gente después entra a dudar de que la democracia sirva. Sobre todo lo que te puedo asegurar que dudan, porque esto da muy mal siempre, es de que no se ha llevado a cabo ninguna política como para que esto tenga algún eco. No te olvides que la presidenta llegó a decir nada nuevo bajo el sol hace este año. Sí, comparando con una tapa de un diario de hace 20 años, porque había criminales, sí, por supuesto, y salían los diarios, obvio, pero no era lo mismo que ahora. No, seguro que no. Ahora, uno de los temas interesantes es el porqué del delito, ¿no? ¿Qué opina la gente de cuáles son las causas del delito? Y fíjate qué interesante, que las causas, falta de educación o escaso acceso a ella, falta de equipamiento de la policía, desempleo y falta de oportunidades, desigualdad social y pobreza, falta de castigos ejemplares. Muchas de estas causas son las que el relato nos había dicho que estaban resueltas. 64% te lo reúnen los 4 primeros ítems y son todas cuestiones macrosociales, por darle algún nombre, ¿no? Esto es lo que se supone que teníamos resuelto, o al menos había cambiado. La desigualdad, por ejemplo. Exactamente. Igualdad, yo puse mal, falta de equipamiento de la policía no, pero sí la falta de educación 21%, más un 28%, te da un 49%. La mitad piensa que las causas tienen que ver con cuestiones estructurales de la sociedad, que deberían, si a eso le agregamos droga, que tiene que ver con la marginalidad, mira el panorama que te dan. Siente que la inseguridad afectó su calidad de vida. Bueno, esto es un 61%, que sí, pesadísimo. La mayoría de la gente, obviamente, es obvio que sí, cree que la presencia de esto es muy interesante, cree que la presencia de la policía metropolitana, porque esto es una encuesta en Capital, ha mejorado la seguridad en la ciudad. Y es muy interesante porque el sí es 50%, el no 34%. Mejoró respecto del año pasado. Ahora, esto se lo ha hecho, esta pregunta la hicieron en todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Pues hay que aclarar que la metropolitana es una policía que está en 4 o 5 barrios nada más. Con lo cual es un indicativo de que fue un acierto de Macri. Mira, a la gente le gusta ver, se siente más tranquila cuando ve más policía en la calle, porque fíjate que no salió bien todas las nuevas tecnologías que nosotros preguntábamos, drones, botones antipánico, no es que hubo un rechazo, pero las aguas quedaron divididas, la gente contesta, no sabemos si sirven. Drones contra los chorros es muy difícil. Pero digamos, el botón antipánico, las cámaras de seguridad, son todas pequeñas cosas que ayudan. Sin embargo, la gente no la rechaza, porque tampoco es una buena lectura del resultado te marca que están divididas las aguas. La gente no toma posición a favor y en contra. Pero no hay una tendencia definida como los que vimos antes. Pero en este caso es bueno para la metropolitana el resultado. ¿Sí? Es bueno, sí. Y yo siempre lo digo, ¿no? Yo vivo en Belgrano, en el límite, en Belgrano R, en el límite con Coglan. Del lado de mi calle está la Policía Federal,
del lado de enfrente está la Metropolitana. Y la gente cuidada los vecinos cuidados por la Metropolitana dicen que están mejor cuidados que los que están cuidados por la Federal. Bueno, lo cual un acierto. ¿Por qué cree que han aumentado los casos en los que los ciudadanos hacen justicia por mano propia? Pregunta clave por los famosos linchamientos. Mira, ahí tenés una gama de alternativas que básicamente tienen que ver... La impotencia, fundamentalmente. Es casi toda la impotencia, porque es impotencia por ineficacia de la justicia, falta de presencia... Es decir, el Estado no está cumpliendo su función, es decir, porque no hay castigo, o porque la justicia es ineficiente, o porque la policía no se hace presente, la gente está cansada que le roben, te arma, prácticamente te concentra el grueso de las opiniones. Es otro tema, el Estado no está donde tiene que estar. Claro, claramente. Ahí fue un gran acierto el de Sergio Massa, el de ver que desde el kirchnerismo, desde el gobierno, lo que querían imponer es un nuevo código penal que, por ejemplo, entre otras ridiculeces, iba a eliminar la reincidencia, o sea que los chorros podían volver a robar y siempre tenían la misma pena y no se agravaba, como en cualquier lugar del mundo, y Massa lo vio y dijo, pará, esto es una locura. Iban a bajar además las penas para muchos delitos graves, y lo vio picando, y por ese motivo Massa está arriba en las encuestas. Es que el tema de inseguridad más tiene un problema, que es bastante renuente la gente a aceptar cosas cuando vive directamente el problema. Claro. Inflación e inseguridad en algún punto se parecen. Si la gente va al supermercado y las cosas le salen cada vez más caras... No hay verso, no hay relato. Ahí muere el relato. Si la gente sale del banco y la asaltan, o entra a su casa y la asaltan, vos le podés contar lo que le quieras contar de cómo lo vas a arreglar, pero te va a seguir diciendo, o a una persona vinculada con ella, que las cosas no funcionan. Es ahí donde muere el relato, ¿no? Como yo siempre digo, cuando a vos te hablan de, no sé, típico propaganda del gobierno, afuera hay una crisis muy grande, están todos mal, nosotros acá estamos en la patria socialista, inclusiva y no sé qué, y nos va bárbaro, la gente normal no puede compararlo, pero en estas cosas, la inflación y la inseguridad, se acabó el relato. Orlando D'Adamo, bueno, autor de esta encuesta, el hombre que dirige el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, y yo le digo, mire, como siempre, ¿no? La realidad está ahí. Algún día vendrá y será cargo de nosotros, pero aquí, en la hora de Maquiavelo, lo que nos importa es la percepción. Chau, hasta la próxima hora de Maquiavelo, aquí por Metro. Los domingos a las 22, y usted sabe que los miércoles a las 20, por Radio Cultura, la seguimos en la radio. Chau.